Hermanos, ya hace varias semanas, varios meses, estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya hemos recibido bastante palabra, hemos recibido un alimento sólido para muchos, pero también para otros ha sido leche espiritual. Y hemos sido bendecidos a través de la predicación del pastor Roger. El pastor también Josué nos ha traído palabra del libro de los Hechos. Hoy la providencia me ha traído acá, hasta al frente de ustedes para traer un alimento también acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como hemos escuchado y hemos leído y nos han explicado, es una historia teológica, o es una historia o una narrativa teológica acerca de la iglesia primitiva y del avance del evangelio, cumpliéndose la gran comisión dada por Jesucristo. Y como una onda, como un sismo, tuvo como epicentro la ciudad de Jerusalén. Y de allí siguió a Judea, luego a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo lo último de la tierra era Roma. Y el libro de los Hechos nos cuenta que la palabra llegó hasta Roma. Hoy quiero, a manera de introducción, señalar que este libro, escrito por Lucas, que era un griego, era gentil, médico de profesión, pero también era misionero por llamado. En este libro, en el libro de los Hechos, hay un pasaje bíblico en donde a Jesús se le conoce o se le llama el Hijo del Hombre. Está en Hechos 56, Hechos 55, 56. Va a ver, permíteme leerlo. Hechos capítulo 7, versículo 55, 56. Ocurrió que se armó un alboroto en el Sanedrín por causa de Esteban. Y Esteban fue sacado del Sanedrín y sacado fuera del Sanedrín de la ciudad para ser apedreado. Mientras era apedreado, veamos cómo dice la palabra de Dios en ese momento. 7, 55 a 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le conoce por varios títulos. El Verbo, Logos, el Cordero de Dios, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor, Kyrios, el Hijo de Dios. También se le llamaba el Maestro, Rabí, y el Hijo del Hombre. Un detalle importante es que uno de los más usados títulos para Jesús es precisamente el Hijo del Hombre. Un detalle, aparece este título cerca de 83 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 83 veces, 80 lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el detalle más importante, de esas 80 veces que aparecen en los evangelios, 77 veces salieron de la misma boca de Jesús.
77 veces salieron de la misma boca de Jesús. Fue Jesús mismo quien se acuñó, se atribuyó o se adjudicó para sí mismo ese título. Y lo usó tanto en primera persona como en tercera persona, pero siempre haciendo alusión a Él. Total, fue el título favorito con que Jesús se presentó a sus amigos, a sus discípulos y también a sus opositores. Si bien es el título más usado para referirse a Jesús, es uno de los títulos más mal entendidos e interpretados. Todos ustedes, como yo, como buenos creyentes, confesionales, que ya pasamos por fundamentos de la fe, hemos aceptado una doctrina fundamental del cristianismo y es la naturaleza dual de Jesucristo. Él es 100% Dios y 100% hombre. Doctrina fundamental. Y es por esta misma razón que tendemos a pensar que este título, el Hijo del Hombre, está asociado a su naturaleza humana. Pero les cuento, nada más equivocado. Y lo vamos a ver a través de la predicación. El título que le he dado a esta enseñanza es Rey entronizado, reino inaugurado. O reino inaugurado, rey entronizado. Y para esta enseñanza vamos a tomar dos pasajes bíblicos, los voy a conectar. Los voy a unir. Uno ubicado en el Antiguo Testamento y otro ubicado en el Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. El otro lo encontramos en Daniel. Va a permitir a favor de toda la iglesia leer del capítulo 1 de los Hechos, desde el versículo 6 al 11. Pero nos vamos a detener únicamente entre 9, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, nuevamente el epicentro, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Versículo 9, 10 y 11. Atención. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habíais visto ir al cielo. Los apóstoles habían presenciado durante todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra un sinnúmero de milagros y de prodigios que daban prueba clara y inequívoca de que Jesús era Dios. Curaciones, sanaciones, expulsiones de demonios, resurrecciones, su transfiguración con la aparición de Moisés y Elías. ¿O qué tal su autoridad y control sobre las leyes
y fenómenos de la naturaleza. Pero en esta oportunidad estaban presenciando un nuevo prodigio. Ahora Jesús era levantado y alzado y subido al cielo. Estaba venciendo la ley de la gravedad. Era levantado desde la misma tierra, desde el monte de los olivos, hacia el cielo. De este evento nos podríamos hacer varias preguntas. Preguntas que pueden estar allí en la cabeza de cada uno, o se las voy a poner. Allá en el monte de los olivos, los únicos que estaban eran los 11 apóstoles. ¿Fue este milagro o este prodigio una prueba más de la que Cristo usó para dar prueba de su omnipotencia o divinidad? O digámoslo simplemente, preguntémonos esto: Jesús simplemente estaba dejando la tierra y regresando al cielo, de donde una vez vino, y ya. O podemos preguntarnos, ¿la ascensión de Cristo, de Jesús, fue meramente una transición de un lugar a otro, de la tierra al cielo? Hagamos preguntas más profundas, como ¿qué podría significar ese hecho? ¿O fue su ascensión el preludio o comienzo de otro acontecimiento especial en el plan de Dios? ¿Algún hecho quizás ya anunciado o profetizado desde el Antiguo Testamento y que ahora los apóstoles eran los mismos testigos presenciales de su cumplimiento? ¿Qué ocurrió allá después de que la nube lo ocultó a la vista de los discípulos? ¿Qué ocurrió allá? ¿Se puede acaso saber qué aconteció? ¿Alguien pudo verlo para darnos su versión? La respuesta es sí. Realmente sí. Alguien sí lo vio desde otra perspectiva. Digamos que lo vio desde otro ángulo, desde otro punto más privilegiado. Lo vio desde arriba misma de las nubes. La perspectiva de los apóstoles era únicamente de la tierra hacia arriba. Pero después de que las nubes ocultaron a Jesús, ellos ya perdieron del radar de su vista a Jesús. Pero había un testigo que presenciaba encima de las nubes y veía todo lo que los apóstoles les quedaba oculto. Estoy hablando de un profeta que vivió 550 años atrás y que Dios le dio en visión ese glorioso momento. Está hablando de Daniel. Los apóstoles se constituyeron entonces en testigos presenciales y oculares del cumplimiento de los tiempos de una profecía de impacto universal y que se estaba haciendo realidad a sus vistas. Sí, Daniel es el que dio testimonio de lo que arriba, allá en el tercer cielo, en la corte celestial, estaba ocurriendo cuando Jesús se perdió, repito, del radar visual de los apóstoles, cuando aquella nube lo ocultó, cuando Jesús traspasó los cielos, como dice el autor de Hebreos, y la nube lo llevó. Leamos ese pasaje de Daniel. Daniel capítulo 7,
versículos del 13 al 14. Dice Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, en una visión nocturna. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esta visión, Daniel, repito, ubicado en una posición diferente a los apóstoles. Daniel, en la misma corte celestial, veía venir en las nubes del cielo a un hijo de hombre. Este título, en este pasaje de Daniel, y para los maestros y escribas israelitas de aquel entonces, tenía un carácter mesiánico. Esa figura celestial, esa figura divina, llamada por Daniel como el Hijo del Hombre, no es otro personaje que el Mesías, aquel rey, aquel salvador, aquel libertador, aquel redentor prometido por Dios y anunciado por los apóstoles, que vendría a libertar al pueblo de Israel de la tiranía y de la ocupación extranjera, y que establecería un reinado a perpetuidad. Otro detalle muy importante y clave, y que hace hincapié en la identidad divina de esta figura, y es el medio en que viajaba con las nubes del cielo. Existen otros dos pasajes del Antiguo Testamento que menciona que solo Dios y tan solo Él viene sobre las nubes. Solo Dios y tan solo Él viene sobre las nubes. Está en el Salmo 104.3, versículo 3, y en Isaías 19.1. En el Salmo 104.3 es un salmo que la Reina Valera lo titula como Dios cuida de su creación. Y está hablando de Dios. Y dice el versículo 3, el que establece sus aposentos sobre las aguas. Y ojo, el que pone las nubes por su carroza. Dios, el Todopoderoso, usa ese medio, las nubes. En Isaías leemos lo siguiente, 19.1. Es una profecía sobre Egipto. Dice la palabra de Dios en Isaías: he aquí que Jehová sobre una ligera nube, he aquí que Jehová sobre una ligera nube entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Algunos intérpretes señalan de que esta nube en la que viaja Dios es la misma Chequiná, la nube de la gloria de Dios. Por lo tanto, el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel es una persona de naturaleza divina, una figura celestial. Ahora bien,
como lo expliqué en la introducción, el mismo Jesús durante su ministerio, recuerden, se atribuyó ese título de manera reiterada e intencional, conectándose o conectando su título directamente a esta profecía de Daniel. El mismo Jesús se identifica como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, con toda autoridad divina. De manera que, contrario a lo que se pudiera entender y parecer, el título del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, realza, encomia, resalta en Jesús su naturaleza divina más que su naturaleza humana. Así que cuando Jesús lo utilizaba, no era una muestra de humildad, de carácter, como podría entenderse. Era una afirmación categórica de autoridad divina. Un título muy exaltado, un título muy glorioso, conectado con la visión profética. Recordemos aquellos pasajes en los evangelios cuando Jesús, en días de reposo, se encontraba con sus opositores. En una oportunidad, los discípulos de Jesús arrancaban espigas para comer. Y por allí estaban sus opositores, los fariseos, que le decían: tus discípulos, ¿por qué están arrancando espigas en día de reposo? Y él le replicaba diciendo: hice esto para que sepáis que el Hijo de Dios es Señor aún del día de reposo. Autoridad. En otra ocasión, sana a un hombre y crea un alboroto, porque antes de sanarlo, primero le perdona los pecados. Y la critican sus oponentes diciendo: solo Dios puede perdonar pecados. Y él les dice: hice esto para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Luego el título de Hijo de Hombre corrobora su autoridad divina y apunta y refrenda y confirma la deidad de Jesús. Luego entonces, aquel que vio Daniel en aquella visión en la noche era el mismo Jesús, resucitado y victorioso. Era el mismo Jesús, resucitado y victorioso, viniendo en las nubes después de su ascensión, cuando los apóstoles ya la habían perdido de vista. Ahora la cámara estaba en Daniel. A continuación, Daniel ve o capta desde esa posición especial que Jesús llega ahora a la corte celestial y se acerca a la presencia misma del anciano de días, el Padre, y va a tener allí ocurrencia, un hecho importante: la coronación. Una coronación, hermanos y amigos, que tiene un impacto universal, teniendo presente que en visiones previas a esa que tuvo Daniel, él describe una sucesión de reinos que iban a dominar el mundo, partiendo desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y que esos reinos iban a caducar, iban a claudicar, como así ocurrió, y que finalmente se establecería
el reino definitivo, el reino eterno y universal de Dios. Justo en ese momento, cuando el Hijo del Hombre, Jesús, se acerca al anciano de días, el Padre, se escucha un saludo trinitario. El Padre al Hijo. Ese saludo son palabras que también quedaron registradas y profetizadas y muy escuchadas por nosotros en el Salmo 110, capítulo 1. ¿Qué dice ese salmo escrito por Daniel? Dice David, perdón, escrito por David. Dice David, Jehová dijo a mi Señor, en palabras de Daniel, el anciano de días dijo al Hijo del Hombre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora leamos, o volvamos a leer el versículo 14, donde viene la coronación y la exaltación del rey. En el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos y amigos, desde la perspectiva teológica del Nuevo Testamento, el milagro de la reencarnación, cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, representó la inauguración del reino de Dios. Jesús, el Cristo, o como lo decía el mismo Natanael, el Rey, lo dijo en Juan, capítulo 1, versículo 49, estaba en medio de ellos, el Rey estaba en medio de ellos, estaba en medio de los suyos, estaba en medio de su pueblo. La inauguración del reino ha iniciado. El reino de Dios estaba en sus albores, en sus principios, digámoslo. La victoria de Dios ha llegado ya. El reino se ha inaugurado, pero no todavía en su plenitud. Con su muerte, Jesús, con su muerte y resurrección de Jesús, significó dos cosas. Por un lado, la derrota de Satanás y todas las huestes espirituales. En Colosenses 2:15 dice, los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Pero también significó que esa muerte y resurrección fue la manifestación más grande de gracia y misericordia para los pecadores, que se arrepienten, porque con su muerte y su resurrección, Cristo estaba regalando vida eterna, salvación. Ese Jesucristo, ese Jesús, victorioso, triunfante, asciende y es llevado, como lo hemos visto, a la presencia de Dios el Padre en una nube. Y allí mismo, como lo leímos en el versículo 14, es investido como rey y monarca, como la majestad de este mundo, recibiendo todo dominio, gloria y poder y tomando el lugar de gloria, ahora sentado a la diestra del Padre, entronizado y coronado como el rey exaltado, el rey soberano. Y como ya lo he dicho, como ya lo dije antes,
Este es un acontecimiento, amigos y hermanos, de impacto universal. Y desde allí, desde ese momento, Él continúa reinando por siempre, porque su reinado está en marcha y continúa y llegará a su consumación y llegará a su plenitud total cuando Él regrese. Cuán gloriosa será la mañana en su segunda venida. Ese reino, el reino de Dios, es ya inaugurado. Ese reino está en marcha. Ese reino que llegará a consumación y a su plenitud en la segunda venida de Jesús. Ese reino que ya es, pero todavía no. Vivimos en el tiempo de es ya, pero todavía no. Ese reino es un reino eterno, indestructible, que nunca pasará. ¿Qué podemos concluir con lo que hemos estudiado? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? El cristianismo de nuestra época hace celebraciones muy importantes, muy especiales, y que son declarados en muchos países como los días festivos, para conmemorar el nacimiento de Jesús, para conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, la iglesia a menudo no menciona la ascensión con ese mismo énfasis de trascendencia teológica que los otros acontecimientos, cuando la ascensión es otro acontecimiento redentor de profunda relevancia. Para la mayoría de los teólogos, este hecho marca, pongan atención, este hecho marca el punto más alto de la exaltación de Cristo. Se lo va a repetir. Este acontecimiento es el momento, el punto más alto de la exaltación de Cristo, el clímax de su gloria como Señor de señores, como Rey del universo, como el Rey del cosmos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Es un pasaje bastante conocido por todos. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La ascensión es un acontecimiento de profunda relevancia. Recuerden, marca el punto más alto de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda conclusión para aplicación de nuestras almas. Con la ascensión que leemos en los evangelios y en el libro de los Hechos y su entronización que encontramos en el libro de Daniel, se confirma entonces que Jesús es el Rey exaltado y que ahora gobierna soberanamente desde el cielo y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Desde su trono celestial, Él intercede por su pueblo. Desde su trono celestial, Él sostiene a la iglesia. Desde su trono celestial, Él dirige la historia de la humanidad y la historia individual de cada uno de nosotros.
No importa lo caótico, no importa las circunstancias que ocurren, las noticias que escuchamos o los hechos que a diario nos pasan. ¿Y por qué me pasa esto? A cada uno de esos hechos, Cristo es soberano. En Cristo no existe ni hechos causales ni hechos casuales. Todo es causal porque procede de Él. Todo Él lo determina. De Él sí podemos decir con toda seguridad, todo lo tiene fríamente dominado, controlado, decretado. Todo lo que acontece, y todo es todo, está subordinado a pie juntillas a su propósito. Todo lo conduce en su providencia para el cumplimiento del plan eterno. Un plan eterno que ha sido establecido desde antes de la fundación de este mundo. El entramado de hechos y de sucesos, urdimbre trama, como llamarían los telares, todo está fríamente establecido en los decretos de Dios. No hay nada que ocurra que Él no lo haya determinado. Y todo esto para la gloria de Dios. Su voluntad, la voluntad de Dios se cumplirá, porque su voluntad es sabia, santa y justa. Una tercera conclusión y aplicación es que la ascensión y la entronización de Jesús garantiza, óiganlo bien, garantiza que la presencia de Jesús con su pueblo, con nosotros mismos, ahora no está limitada ni restringida ni por la geografía ni por el tiempo. No está limitada ni por la geografía. Unos están encurrulados, parte del pueblo que asiste aquí, y otros estamos aquí. Pero la presencia de Dios, de Cristo, está allá como lo está acá. Paradójico, pero es verdad, hermanos y amigos. Él está ahora más cerca de toda su iglesia por el mismo hecho de que está en los cielos que lo que estuvo en su ministerio terrenal. Mientras Él estuvo acá, por su condición humana, por su cuerpo físico, que es una limitación humana, lo sujetaba a estar en un solo lugar físico a la vez. Y no todos, en todo lugar. Y al mismo tiempo podían disfrutar de las enseñanzas y de la compañía de Jesús. Ahora, después de su exaltación, después de su entronización, después de que Él subió a los cielos y está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre, Él envía, lo prometió, envió a su Espíritu y Él está presente con su pueblo, trascendiendo espacios y tiempos. Así como podemos afirmar que Cristo está aquí, y lo está, también podemos decir que Cristo está en todo lugar y de una manera muy especial donde Él es exaltado, donde Él es honrado, donde Él es glorificado. No lo puedo explicar mejor, de verdad que no puedo explicarlo mejor. Pero Él lo afirma en su palabra y yo le creo. En Mateo 28:20 Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Si lo dijo, yo no lo cuestiono. Amén, es así.
Otra aplicación, otra conclusión. La ascensión y la entronización de nuestro amado Redentor asegura la promesa de que algún día, óiganlo, Jesús volverá en condición ahora de rey y juez y vencerá a todos sus enemigos espirituales humanos y traerá la consumación y la plenitud del reino de Dios. Es la victoria final del reino cuando toda maldad sea destruida y el glorioso reino de Dios se extienda por todo el mundo. Recordemos que el reino ha sido inaugurado con la primera venida de Jesús. El reino avanza hacia la segunda venida de Jesús. Y como lo dije ahora, vivimos en ese tránsito entre la primera y la segunda venida. Él ya, pero todavía no. Él regresará. Él regresará. Y ese regreso será un acontecimiento de impacto mundial, de impacto universal, de impacto cósmico. Ese regreso se conoce como la parusia. Y el lema que existe entre nosotros, o el eslogan que existe entre el pueblo de Dios que lo espera con ansia es Maranata. Cristo viene. Ahora, Lucas en el libro de los Hechos, allí en el versículo 11 del capítulo 1, él nos dijo que dos varones con vestiduras blancas se acercaron a los discípulos que estaban extasiados y atónitos mirando hacia el cielo, la ascensión de Jesús. Y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El mismo Jesús, hablando con los suyos, con sus discípulos, sobre las señales del fin del mundo, en Mateo 24:30, escuchamos esto de él. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Jesús, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, Jesús, viniendo entre las nubes, su Shekinah, con poder y gran gloria. Otra conclusión con su aplicación. Con la ascensión y la entronización, Cristo es exaltado como rey y funge como gobernador y juez del universo. Pero también Dios el Padre lo ha designado para ser nuestro abogado. Él ha sido designado para ser nuestro abogado. Él es nuestro abogado defensor para hacer frente a todas las acusaciones del maligno. Y ese mismo abogado de oficio será el mismo juez que presidirá el juicio. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, la primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora quiero dirigirme a aquellos que no han dado
aún el paso de fe. Yo no puedo saberlo. Yo no conozco sus corazones. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. A ellos, yo les digo, Jesús con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con su entronización, abrió y te ofrece a ti una puerta preciosa de gracia. Y la abrió para todos. A ti, si decides cruzarla, y yo te invito a que lo hagas, conocerás al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Rey entronizado. Y Él te va a regalar salvación y vida eterna. Pero debes, sinceramente, reconocer tus pecados, reconocer tu maldad, tu iniquidad, tu rebeldía y arrepentirte. Y poner la fe en la persona de Jesús. Y aceptarlo como Señor y su Salvador. Ahora, esta puerta de gracia está abierta mientras respires o mientras Cristo no regrese. Pero como dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Hoy. Quizás mañana sea tarde. Ahí en el lugar donde estás, arrepiéntete. Reconoce tu maldad, tu pecado, tu iniquidad. Entrega tu vida a Cristo. Y hoy mismo, como le dijo al de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, no estoy esperando que mueras. Pero desde este mismo momento serás un hombre o una mujer regenerada, una nueva criatura. Ahora le hablo a los creyentes. Dios sabe quiénes son. Y también a los no creyentes también me voy a dirigir a que nos levantemos nuevamente y cantemos: contempla a Dios. Contempla a Dios. Él es el Rey. Él está en su trono. Él es exaltado. Todos los días debemos de exaltarnos con nuestra vida, con todos los pormenores de nuestra vida. Hagamos lo que hagamos. Todo hagámoslo para la gloria de Dios.